pues buenos días a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes en el marco de este octavo Foro de Economía y Cultura. Y bueno, la actividad que vamos a desarrollar en la próxima hora, el pico, es una conversación con los académicos de la UAM que ya fueron presentados. Yo nada más estoy aquí de moderador, ¿sí? Entonces, pues comencemos, ¿no? El tema de las condiciones de trabajo en actividades culturas y creativas. Es un tema muy relevante, como decía yo ayer en un video que hicimos. La producción cultural requiere de financiamiento, y no solo de financiamiento para producir los aspectos culturales, sino de financiamiento para que los creadores culturales pues reproduzcan sus condiciones de vida, ¿sí? Entonces, este conversatorio está enfocado justamente a esa dimensión tan relevante de lo que es la cultura. Le damos la palabra a Marcia para que nos platique justamente de la importancia de las condiciones de trabajo, ¿sí?, para el caso del sector cultural y creativo. Marcia, por favor. Muchas gracias, Abelardo. Buenos días a todas y todos. Quería agradecer a los organizadores de este evento por la oportunidad de estar aquí y hablar un poco con ustedes, y también a los organizadores de esta mesa, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poco sobre, más que de las condiciones de trabajo, las relaciones de trabajo en general que ocurre en el sector de la cultura, ¿no? Que es una cosa que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, los trabajadores de la cultura enfrentan a relaciones de trabajo en general muy precarias, ¿no? O sea, no solamente tienen bajos rendimientos, ¿no?, bajas remuneraciones, sino que además no tienen acceso a los derechos laborales y sociales, ¿no? Y muchas veces se enfrentan a condiciones de trabajo muy malas, muy difíciles, ¿no? La inestabilidad en el sector es muy grande. Como yo ya dije, esto es un poco histórico, o sea, el sector de la cultura parece que siempre ha sufrido de esta configuración, ¿no?, en las relaciones de trabajo. Pero las cosas empeoraron con el neoliberalismo, ¿no?, con el hecho de que el Estado empezó a retirarse, ¿no?, a partir de las políticas neoliberales de no intervención del Estado, ¿no? El Estado empieza a retirarse de la financiación del sector de la cultura, así como de muchos otros sectores, ¿no? Y esto hace con que la situación, que ya era precaria, que ya era inestable desde antes, ¿no?, se empeore mucho más, ¿no? Entonces, esto hace con que los trabajadores del sector enfrenten una situación muy difícil para poder dedicarse a las actividades culturales, ¿no? Y mira, yo creo que esto es una cosa grave, no solo porque la cultura siempre ha sido muy importante, ¿no?, para nuestras sociedades, pero por el hecho de que creo que el mundo, todo el mundo, ¿no?, todos los países, hoy vive una situación muy particular, ¿no?, una situación de una crisis multidimensional, ¿no?, una crisis una crisis energética, una crisis ambiental, una crisis ecológica, una crisis de la democracia, una crisis económica, una crisis política. Por esto digo que es multidimensional, ¿no?
Y la cultura siempre ha tenido un papel muy importante en la crítica social, ¿no? Y yo digo esto porque es verdad. Por ejemplo, cuando uno va a... Bueno, se oye mucho hablar de la guerra, ¿no? De la gente que está muriéndose en la guerra. Pero cuando uno ve a un cuadro como el de Guernica, por ejemplo, de Picasso, ya no es necesario oír más nada, ¿no? O sea, todo el horror de la guerra está ahí, estampado, ¿no? Y esto ocurre no solamente con la pintura, pero también con la música, con el teatro, con la literatura, ¿no? O sea, en las varias áreas de la cultura, ¿no? El papel de la cultura en la crítica social ha sido históricamente un papel muy importante, ¿no? Y yo creo que en los días actuales esto está más agravado por la situación de esta crisis multidimensional a que me referí, ¿no? Y hablo particularmente de la cuestión ecológica, porque creo que todos en el mundo actual saben, o casi todos, ¿no? Saben que la cuestión ecológica es muy importante porque pone en riesgo la vida de todos nosotros y todas nosotras, o sea, la vida en el planeta, ¿no? Pero no se creó todavía, digamos, una hegemonía, ¿no? Una hegemonía en el sentido gramsciano, ¿no? O sea, Gramsci tiene este concepto de hegemonía en el sentido que el grupo hegemónico es el grupo que logra cargar el conjunto de la población con una nueva visión del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una época en que necesitamos de una hegemonía, ¿no? Para poder cargar, ¿no? Al conjunto de la población en la lucha en contra del calentamiento, ¿no? En contra de la utilización de los combustibles fósiles que provocan el efecto invernadero y todo esto que sabemos, ¿no? Y ahí yo creo que el papel de la cultura es muy, muy importante. Por supuesto que sabemos que no toda la gente que trabaja con cultura tiene la misma visión del mundo, ¿no? Pero es un hecho que la cultura ha sido siempre un territorio muy importante de crítica social, mucho más importante que otras áreas profesionales, ¿no? Que otras áreas de trabajo, porque la cultura trabaja exactamente con la cultura, ¿no? O sea, con qué estamos haciendo en este mundo, ¿no? ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué tipo de mundo queremos, no? Entonces, los trabajadores de la cultura son muy llegados, ¿no? Están muy próximos de estas cuestiones. Y es por esto que tienen posibilidad de intervenir en estos temas, ¿no? Con su arte, con su creatividad, con su capacidad de poner toda una discusión, ¿no? Por ejemplo, en un panel, en una poesía, ¿no? En una canción, en un bailado, ¿no? En las varias expresiones culturales, ¿no? Que conocemos, ¿no? En una obra de teatro, en una obra de cine. ¿Cuántas veces nos salimos de un cine o acabamos de ver una película y estamos profundamente impactados con el mensaje, ¿no? De la película que nos toca profundamente, ¿no? Y esto es una cosa que solamente los trabajadores de la cultura pueden hacer, ¿no? Bueno,
Yo creo que es una cosa que todos nosotros tenemos que luchar, pero lo que digo es que los trabajadores de la cultura pueden hacerlo con una capacidad de expresión, ¿no? Y de llegar hasta donde quieren llegar, que muchas otras áreas, ¿no? Muchas otras profesiones, muchas otras áreas de las actividades profesionales no tienen la misma posibilidad de llegar hasta el público, ¿no? Muchas veces los académicos hablan mucho entre ellos, ¿no? Yo tengo mucha tranquilidad de decir esto porque yo soy de la academia. Hablamos mucho entre nosotros, pero con muy poca divulgación para el público en general, ¿no? No sé si ustedes saben, yo soy brasileña, ustedes ya deben haber reparado por el acento. En Brasil ganó en el Oscar el mejor director, ¿no? De una película brasileña que se llama Él todavía está aquí, ¿no? Que es la historia de un brasileño que fue preso por la dictadura y muerto por la dictadura, y cómo reaccionó su mujer, que tenía 4 hijos, ¿no? Entonces, la película es bellísima y es muy interesante porque los jóvenes brasileños ya no saben qué fue la dictadura, ¿no? Porque no vivieron. Nuestra generación sí vivió, pero la de los jóvenes oyeron hablar que alguien fue preso en la dictadura, que ocurrió no sé qué, pero no saben cómo fue de hecho la historia. Y esta película cuenta, ¿no? A través de una figura que fue muerta por la dictadura, y que no había hecho nada reprobable como para ser muerto, ¿no? Para ser asesinado, ¿no? Y la película llegó a los jóvenes, ¿no? Entonces, esta es una cosa así, que esta capacidad que tiene la cultura de expresar esto, ¿no? Es una capacidad que muchas otras áreas del conocimiento no tienen esta posibilidad de llegar al gran público, ¿no? Y una obra de arte, sea ella cual sea, sí tiene esta capacidad. Entonces, lo que me refiero es que la cultura tiene hoy en día una importancia muy grande, porque vivimos en una situación muy riesgosa, ¿no? Una situación en que tenemos que estar peleándonos contra las grandes corporaciones internacionales, ¿no? Que no quieren cambiar su manera de explotar la gente y la naturaleza, ¿no? Y eso es una cuestión que necesita de una batalla muy fuerte, porque estamos luchando contra grandes corporaciones que son muy poderosas y que tienen mucha capacidad con su dinero, ¿no? De comprar los gobiernos, ¿no? Los políticos y quien sea necesario comprar, ¿no? Con todo el poder y el dinero que poseen. Entonces, no es una lucha fácil, pero es una lucha por la sobrevivencia o supervivencia, por la supervivencia del planeta, de nuestras vidas y de las vidas de nuestros herederos, ¿no? Bueno, con esto termino aquí. Muchas gracias por oírme. Muchas gracias, Marcia. Una cuestión muy importante que destaca Marcia es justamente la capacidad que tienen los creadores culturales de incidir, ¿sí? Sobre la sociedad
¿Por qué? Porque concretamente su trabajo es ponerse en contacto con los públicos. No es gratuito que a los autócratas y dictadores les moleste tanto los productores culturales, los artistas, ¿no? Estamos viendo en el caso ahora de Estados Unidos, pues Trump fue importante factor para que decidieran temporalmente, porque hubo una reacción interesante a este presentador de televisión Kimmel, ¿no? La crítica a los autócratas es como ácido. Recordemos también este grupo Pussy Riot en Rusia, que Putin le declaró la guerra, se pudieron salir de Rusia y tienen órdenes de aprehensión, ¿sí? Bukele tampoco canta mal las rancheras, ¿sí? Él está en pleito contra este Bad Bunny, independientemente de si nos guste o no nos guste lo que se produzca, pero es muy claro, ¿no? Entonces, por eso la cultura es tan importante, pero también por eso siempre ha sido objeto de agresión y de censura por parte de los poderes fácticos. Muy bien, a continuación le vamos a dar la palabra a Cato Salas para que nos platique más específicamente sobre cómo se pueden evaluar las condiciones laborales en general de los trabajadores, pero pues más en particular algunas ideas, ¿no? Sobre lo que es comisiones de trabajo de los integrantes de este sector de cultura y arte. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, agradezco que me digas, ¿no? Tú voy a poner tu micrófono. Que han desarrollado para hacer realidad este seminario. Yo tenía preparada una presentación más académica y de hecho traigo aquí un artículo. Entonces voy a hacer primero propaganda y después hablo de los temas específicos. Hay una revista de economía que se llama Paradigma Económico, que es publicada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y como resultado de un congreso internacional latinoamericano que hubo el año pasado, se está publicando un número específico sobre economía de la cultura, temas culturales. En ese número específico está un artículo que estamos firmando Abelardo, Marcia y yo, donde se van a desarrollar las ideas cuantitativas y más técnicas de lo que voy a tratar de describir. Entonces yo traía preparados algunos cuadros, pero me voy a concentrar en un solo cuadro. Mientras tanto voy a hablar un poco de los problemas que tenemos para medir la calidad del trabajo en general y después en particular en el caso del trabajo cultural. México tiene una característica muy interesante en términos de los datos sobre trabajo en el mundo. No tenemos todo lo que quisiéramos para hacer investigación, pero tenemos mucho y es mucho que no se usa. Entonces lo que hemos estado haciendo recientemente es intentar ver de toda la vasta cantidad de información que hay, qué instrumentos tenemos para estudiar la calidad del trabajo en general. A eso me he dedicado yo mucho tiempo, a hablarlo también. Todos de una forma u otra hemos estado haciendo ese trabajo. Y lo que voy a presentar ahorita es un poco cómo se puede desarrollar eso. Y después vamos a ver un caso particular, que es lo que nos va a mostrar el Dalit. O sea, estamos haciendo uso del método de lo abstracto a lo concreto. Y a mí me tocó la parte media, o sea, ni abstracto ni concreto. Pero bueno, vamos adelante. Tenemos una cosa muy interesante aquí en México, que son un sistema satélite de cuentas nacionales. Y ese sistema de cuentas nacionales tiene estudios específicos sobre ciertas actividades. Una de ellas es la cultura. Ese sistema mide la contribución real de los trabajos culturales y creativos. Para eso usan muchísimas estadísticas y nos dan números de cuántos trabajadores tenemos, cuánto producen,
dónde están distribuidos geográficamente, cuántas horas trabajan, y nos dan resultados muy interesantes. Pero eso no nos permite ver la calidad del trabajo. Y si estudiamos otras fuentes, tampoco vamos a poder ver la calidad del trabajo en sí. ¿Por qué? Porque la idea nuestra es que la calidad del trabajo se tiene que medir de formas diferentes para quienes trabajan por cuenta propia, sus condiciones son diferentes, y para los trabajadores salariados. Y también tenemos que ver que algunos de los elementos de la calidad del trabajo están vinculados con cuántos hombres y cuántas mujeres están en esas ocupaciones, es decir, con el grado de feminización de las actividades. Y si examinamos las actividades culturales específicamente, vamos a ver que hay cosas bien interesantes en términos de una distribución desigual de hombres y mujeres según la actividad. Por ejemplo, algunas actividades como el diseño hay muchos más hombres que mujeres, la proporción es 10:1. En las actividades de gente que se reporta como escritor, la proporción es relativamente semejante. Pero estas diferentes composiciones traen consigo diferentes pagos al trabajo. Y lo que vamos a observar es sistemáticamente que las mujeres en las actividades artísticas reciben menos dinero por su trabajo que los hombres. Y tenemos entonces una forma de medir la discriminación que se hace en estos casos y cómo se tendría que redistribuir a los trabajadores para que cada una de las ocupaciones tuviera una proporción semejante. Y vemos que en México, en vez de disminuir la segregación ocupacional por género en las actividades artísticas, se ha incrementado entre 2019 y 2024. ¿Por qué? Particularmente por las actividades que tienen menos ingresos, donde han entrado más mujeres, y otras actividades donde han entrado hombres que anteriormente no estaban ahí. Entonces, esa es una primera forma de ver la cantidad. ¿Cuántos reciben si es hombre? ¿Cuántos reciben si es mujer? Y podemos entonces hablar de que la discriminación o segregación ocupacional por género en las actividades artísticas es importante y no es menor que lo que ocurre a nivel general. Esto es un problema que ocurre en todas las actividades económicas. Entonces, el otro elemento que estudiamos en nuestro trabajo es, bueno, y si ahora pensamos en los trabajadores salariados solamente, que no son una proporción variable, 70-80% dependiendo de las actividades específicas, ¿cómo son los posibles índices para ver qué tan bueno, qué tan malo es el trabajo, usando algunas características del trabajo? Y lo que usamos es lo siguiente: vemos quiénes tienen contrato permanente, quiénes reciben un ingreso superior a los niveles de pobreza, 2 veces el nivel de pobreza, quiénes tienen protección social, quiénes tienen acceso a los derechos laborales y quienes tienen alguna forma de no trabajar ni poco tiempo ni excesivamente. Y con eso construimos un índice. Esto es una cosa técnica, pero ahí está. Y lo que es interesante observar es que en términos de la calidad del trabajo medida por este índice, las condiciones han mejorado entre 2019 y 2024. Probablemente porque todo el mundo empeoró, pero las condiciones particulares de los trabajadores en la actividad artística mejoró relativamente. Entonces, esos son los resultados de un proceso de análisis donde ponemos las actividades de los artistas y trabajadores del entretenimiento y comparando con otras actividades, y el resultado es, digamos, interesante. ¿Por qué? Porque nos dice uno, las condiciones son semejantes a las de otros trabajadores, pero son peores que la media. 2, las condiciones de ingreso no son tan buenas como en la media, como uno lo podría suponer.
Y tres, todo esto nos lleva a la necesidad de, uno, a partir de esta información, proponer una política cultural diferente. Tenemos muchos caminos de llegar a la misma propuesta, pero nuestros datos muestran que no es cierto que sean mejores las condiciones de los trabajadores en la actividad artística que las de otros trabajadores. Porque también es un mito que se propaga. Los artistas tienen muy buenas condiciones de trabajo, los artistas ganan mucho, etcétera, lo cual puede ser cierto para una fracción muy reducida, pero a la mayor parte de los trabajadores que cotidianamente se desempeñan en actividades artísticas creativas no quieren estos beneficios. Y este es el resultado de nuestra investigación que queríamos compartir con ustedes. Entonces les agradezco su atención y con esto terminaría. Podría desarrollar más después, pero es todo. Gracias. No, ya tiene. Creo que no. Pero para mí. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Y bueno, en esta misma dirección, muchas gracias, Carlos. En esta misma dirección de ir de lo más abstracto a lo más concreto, ahora le damos la palabra a Edalid, que nos va a presentar un análisis de caso muy particular. Edalid, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradezco a los organizadores del foro y del conversatorio por haberme invitado. Como bien lo comentan, mi trabajo, lo que yo les traigo, es un trabajo de investigación que realicé hace algunos años, que presenté el año pasado. Es un trabajo de tesis de doctorado, ¿no? Entonces es un poco más académico que lo que les acaban de presentar, pero encaja muy bien en el sentido de lo que Marcia nos decía, que ver como la importancia del arte en la sociedad, y luego un poco lo que Carlos comentaba sobre la medición de los trabajadores que se dedican al arte y la cultura. Entonces, la primera, digamos, como nota que hay que tomar en consideración aquí es ver a los artistas como trabajadores. Y entonces analizar lo que realizan ellos, su trabajo que realizan, como cualquier otro trabajador, ¿no? En ese sentido, estos datos que mencionó Carlos un poco, nos llevan a algo que hemos discutido en la academia, sobre, o digamos como conceptualizado como precariedad laboral. Pero no cualquier precariedad laboral, sino es más como una precariedad laboral estructural, es decir, no es la condición de algunos, sino es un mercado de trabajo que estructura, digamos, la economía de la cultura y el arte en México, y que tiene esas condiciones o bajo esas condiciones a los trabajadores, que lo hemos visto un poco con los datos que mencionaba Carlos, que podemos mencionar algunos. Déjenme ver si por aquí los tengo para que no me tarde tanto en la presentación. A ver, por ahí hay algunos datos. Aquí está. No, acá está. Ok. ¿De qué trabajadores estamos hablando? Son trabajadores por su cuenta, que pueden conformar algunas o laborar en algunas empresas micro o pequeñas, y que predominantemente son sin establecimientos. El caso que yo les presento, pues su empresa sería la compañía de teatro, ¿no? Algunos indicadores de precariedad, pues son jornadas laborales muy cortas, el promedio de horas no pasa de las 33 horas, por ejemplo. Sus ingresos, ya lo mencionaba Carlos también, es menos de 8,000 pesos al mes, ¿no? No hay prestaciones laborales, no tienen contratos de trabajo, y casi todos tienen un segundo empleo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, de esa población estamos hablando. Entonces, de ese mundo laboral, yo tomo un caso muy particular, que es el teatro independiente, pero dentro del teatro independiente
Uno más acotado, que es el teatro cabaret, que es como muy, digamos, ha crecido mucho en la Ciudad de México y se ha podido, digamos, como tener como más representación al interior de la República, incluso al extranjero, ¿sale? Entonces, me voy a regresar en la presentación. Cuando yo platicaba con los actores, con las actrices, con los cantantes que conforman este teatro cabaret, algo que de inicio me decían ellos era lo que les muestro esta viñeta en la diapositiva, no sé si se alcanza a ver. Al salir de la escuela y no encontrar trabajo, entonces nosotros decidimos darnos trabajo y hacer nuestras propias producciones. Ahí nos indica ya dos elementos importantes analíticos que retomamos. El no encontrar trabajo, es decir, este panorama, esta estructura económica, este mercado de trabajo precario que les acabo de mencionar. Y la otra, lo que ellos hacen ante esa situación. ¿Qué es lo que hacen? Deciden darse trabajo y hacer sus propias producciones, es decir, conformar compañías de teatro y armar sus propias producciones. Entonces, más bien lo que ellos hacen es ofertar productos culturales, que es la obra de teatro, ¿no? Entonces, para poder entender cómo es ese mundo laboral de estos artistas y que no se quede solamente en estos datos duros que les acabo de mencionar y de los que hay como ciertos cuestionamientos como los que Carlos hizo, es adentrarnos, ir de la mano de los propios artistas a partir de una metodología cualitativa, es decir, ver cómo se realizan sus producciones, cuáles son las personas que se integran para realizar sus producciones, cuáles son sus recursos humanos, sus recursos económicos, qué vínculos van estableciendo, irnos a la entraña del teatro independiente, ¿no? En específico de este teatro que yo les menciono. Y además tiene otra, digamos, como otro elemento importante que tiene que ver un poco con lo que Marcia decía, el tipo de teatro del que estoy hablando, ¿no? No es cualquier teatro independiente, es algo que ya les mencioné, se llama teatro cabaret. Estoy buscando la diapositiva porque ya me hice bolas. No sé si ustedes han ido a una obra de teatro cabaret. ¿No? ¿No lo conocen? Las Reinas Chulas, Jesusa, Liliana Felipe, ¿no? Regina Orozco, ¿sí? Eso es teatro cabaret. Entonces, a ver, déjenme ver si... Si la diapositiva ya dice el laboratorio de análisis, porque no alcanzo a ver, ese es, ¿no? Entonces, es un teatro independiente, como ya les decía, que tiene una fuerte presencia en los espacios culturales de la Ciudad de México. Es un subgénero de la farsa, sus personajes son grotescos, son caricaturescos, son exagerados, con vestuarios y escenografías estridentes. Distorsionan el lenguaje y las situaciones hasta lo inverosímil y lo absurdo, y es acompañado de sarcasmo, de ironía y de humor. La gran mayoría utiliza música en vivo, es localista, es efímera, es temporal y aborda temas de un momento histórico específico. No hay cuarta pared, es decir, hay un diálogo constante e improvisación con el público, y ahí confluyen artistas que provienen de diferentes disciplinas como teatro, actuación, música y danza principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Por medio de la estridencia, hacen una crítica fuerte al poder, ya sea político, religioso, económico, mediático, y es una especie de teatro militante. Entonces, ahí es, digamos, como el elemento que a mí me gustaría centrar de por qué este tipo de teatro me interesó. No solamente analizar cuáles son sus condiciones de trabajo para hablar de precariedad y ver cómo es su mundo laboral, sino también porque es una especie de activismo dentro de la escena, que se va más allá, ¿no? Es decir, esta crítica fuerte que hacen la van acompañando también con activismo político, activismo fuera del escenario, ¿no? Y principalmente en cuestiones que tienen que ver con violencia de género,
apoyos y leyes que se puedan desarrollar para las comunidades LGBT, etcétera. Entonces, en la diapositiva se puede ver, por ejemplo, no la voy a leer completa, pero una de mis entrevistadas decía que el cabaret lo que tiene es sátira política, crítica social y que es transgresor, ¿no? Y esa es como la característica más importante. Entonces, ese es el tipo de teatro, esas son más o menos lo que es el mercado que envuelve a ese tipo de teatro y que hace que estos artistas, hombres y mujeres, se dediquen a producir ese tipo de espectáculos. Ahora, ¿cómo lo hacen? Y ahí es donde, digamos, viene toda la discusión sobre cómo entender la precariedad laboral, no solamente de manera estructural, numérica, sino a partir de cómo la viven ellos y ellas, cómo la van, digamos, solventando, ¿no? Y entonces parto, digamos, como en esa diapositiva puedo hacer como una síntesis de lo que encontraba. Cómo esta flexibilización y precariedad en los mercados de trabajo artísticos, como el teatro independiente en México, genera una forma de producción artística por proyecto y en ella el proceso de trabajo desarrolla ciertos patrones o modelos de actividad colectiva que va diseñando redes cooperativas entre productores, distribuidores y consumidores de espectáculos teatrales, y en esa dinámica es que van conformando escenarios creativos en las zonas de mayor desarrollo económico, cultural y artístico en la Ciudad de México. Entonces, el primer cuestionamiento es, pues, ¿cómo es ese trabajo?, ¿no? Entonces es desagregar las actividades, como les decía en un inicio, qué actividades son, quién las realiza, cómo las realiza y entre quiénes se vinculan para poder realizar eso. Y entonces está como dividido, digamos, el análisis en tres grandes, ejercicios que van trabajando ellos y ellas. La parte de la creación artística, la parte de la ejecución artística y la parte de la estética. Son como los tres aspectos fundamentales que ellos y ellas en sus discursos, en sus narraciones, nos indicaban. Pero no solamente, insisto, no solamente es como estos momentos, sino qué conforman ellas en su mundo laboral y ellos en estos momentos de trabajo, ¿no? Y entonces lo que encontramos es, digamos, como un mundo del arte del teatro independiente en el que van confluyendo diferentes tipos de artistas, que son los artistas independientes, que son, primero los y las cabareteras, ¿no?, que así se denominan ellos, que son estos artistas que van conformando esas compañías que les comento, ¿no?, que no solamente escriben la historia, la producen, la actúan, a veces hasta la cantan, es decir, hacen un proceso muy amplio en todo el espectáculo. Se acompañan de artistas independientes, que son actores, actrices, músicos, músicas, bailarines, escenógrafos, que lo que hacen es todo lo que ellos, que parece que son todólogos por lo que les acabo de decir que hacen, pero que hay ciertos aspectos que sí son muy profesionalizantes. Estamos hablando de artistas que, como ya decimos, ganan muy poco, tienen malas condiciones de trabajo, pero están altamente profesionalizados, ¿no? Es decir, estudian una licenciatura, estudian especialidades, estudian talleres que los lleven a poder, digamos, como dedicarse a eso tan particular, tan chiquito que parece en nuestro análisis, que es tan especializado, ¿no? Entonces, estos artistas independientes que no se dedican solo al cabaret, como los cabareteros y cabareteras, pueden estar actuando en otro tipo de obras, pueden estar actuando en televisión, pueden estar haciendo presentaciones, haciendo huesos, como les dicen a los músicos, con otros grupos, pero hacen también cabaret y también están especializados en eso. Y en tercer lugar tenemos el personal de apoyo artístico, que son los maquillistas, los vestuaristas, los técnicos en iluminación, ¿no?, los escenógrafos, que están más profesionalizados, digamos, que maquillistas, vestuaristas, etcétera. Entonces, son esos tres tipos o esas tres categorías de artistas que nos vamos encontrando y van tejiendo este mundo laboral, ¿no? Y tan especializado, como les digo, y que van
haciendo que este tipo de espectáculos vaya creciendo y vaya siendo como importante dentro del mundo artístico independiente en el país, ¿no? Entonces, estas compañías van generando dos tipos, digamos, como de colaboraciones. Una donde es como cuando la compañía es más grande, cuando tiene más integrantes, ocupa menos personal de apoyo, ocupa menos artistas independientes y se van dividiendo las actividades entre ellos. Quién escribe, quién dirige, quién se dedica a la música, etc. Y por otro lado, los que son con compañías mucho más pequeñas, que puede ser incluso una sola persona, puede ser una compañía, y que echa mano de todos los otros que les acabo de mencionar para poder sacar adelante los espectáculos, ¿sale? Entonces, los recursos económicos para poder hacer esto, ya les dije como de qué se trata ahora, de qué recursos echan mano. Uno son los apoyos gubernamentales, que son las becas, ¿no? O las licitaciones en diferentes espacios. Lo otro son los autofinanciamientos. Yo les decía que una de las características principales de los artistas escénicos en particular, pero de muchos en general de la cultura y el arte, es que hacen muchas actividades a la vez, ¿no? Hay una multiactividad importante. Entonces, te puedo decir bueno, yo trabajo como actriz de televisión, ahí saco dinero para hacer mis propias producciones. La otra es que se conforman como organizaciones de la sociedad civil por esta característica que les comentaba, que no solamente son militantes en escena, sino militantes en la realidad, ¿no? Entonces, si se conforman como AC, pueden tener recursos de otras instancias. Y la otra, pues como estos fondos colectivos que utilizan plataformas y que ahí van generándoles recursos. Son como los, digamos, recursos económicos en los que más se apoya. Y después, ya que tienen ese espectáculo, ahora ¿cómo lo van a vender? ¿A dónde lo van a vender? Y ahí hay tres actores importantes, que son los espacios, ¿sí? Digamos que no el actor, sino como el actante, si lo queremos ver así, que son los espacios, que son los foros culturales, que pueden ser privados, pueden ser gubernamentales o pueden ser universitarios. Entonces, la característica de este tipo de teatro es que no solamente es un teatro clásico en donde están las butacas y está el escenario, puede ser en un restaurante, puede ser un teatro bar, ¿no? Es decir, puede ser en la calle incluso, ¿no? Puede adaptarse aquí y hacer el espectáculo, y eso les permite ir a más lugares, digamos, a más foros culturales, incluso no culturales, sino más económicos, digamos, que les permite que más gente los conozca, ¿no? Y poder vender las producciones, pues no solamente por medio de una licitación del gobierno, ¿no? Que les pagan 6 meses después, sino al empresario, dueño del restaurante, que les paga inmediatamente termina la función. Y ya voy a cerrar, hay 2 temas, pero me quiero centrar en el siguiente, que a mí me parecía muy importante pensar que si ese es su mercado de trabajo, si hacen todo eso para poder elaborar sus espectáculos, y ¿por qué siguen viviendo de eso? ¿No? ¿Se me apagó? No. ¿Por qué se dedican a esas actividades? ¿No? Digo, hay muchas profesiones, pues acá en la academia tampoco es que digas, uy, está súper bien, ¿no? Pero los artistas con esas condiciones de trabajo, ¿por qué siguen viviendo del arte? Y entonces, el elemento importante que yo encontraba para poder responder eso es esa identidad profesional que van desarrollando desde la niñez, ¿no? Y eso es lo que les permite, la fuerza de la identidad profesional artística es lo que va a hacer que ellos y ellas se dediquen y vean que a lo mejor un aplauso no es algo económico, pero es redituable, ¿no? De otra forma. Por eso les decía, cuando queremos adentrarnos al mundo laboral y ver por qué son precarios, pero cómo viven la precariedad, es necesario este tipo de estudios, que de repente, pues desde la economía no se hace, ¿no? Yo no soy economista, soy socióloga, entonces
por eso este tipo de trabajos. Entonces, el tema de la identidad profesional nos llevó a analizar, o me llevó a analizar, cómo se fueron orientando a hacer, primero al arte, a ver el arte como un hobby y después cómo profesionalizarse en ello, estudiando una carrera, todo lo que tuvieron que sortear desde la discusión con los papás de te vas a morir de hambre, no estudies eso, o los que estudiaron una segunda carrera, primero son abogados, son ingenieros y después ya estudiaron teatro, ¿no? Y después cómo eso que fueron reforzando con sus compañeros, con los profesores en la universidad, los arroja a un mercado de trabajo que es lo primero que nos decía con lo que empecé la presentación de salgo de la escuela y no hay trabajo y pues entonces yo me doy trabajo, ¿no? Entonces es lo que les permite y después les permite ir profesionalizándose cada vez más y sorteando y armando digamos, una actividad cultural tan particular, ¿no? Que les permite ya vivir de ello. Claro, no es un espectáculo y hasta que termine esa presentación empiezan otro, no, son varios a la vez, ¿no? Que les van a permitir ir, digamos, como sorteando esa forma de vida. Y me gustaría cerrar con ahí está. Con lo que podría, digamos, como centrar la discusión de esto que les acabo de decir y como de la mesa en general, que es esto que titulé Navegar entre su pasión por el arte y la necesidad de generar ingresos, pero es una viñeta de una entrevistada que ella decía eso. La sociedad en general no identifica como trabajadores a los artistas. También nos pasa a nosotros mismos, o sea, no consideramos que es un trabajo porque como es artístico, entonces tiene que ser como del corazón. Y esta como idealización de el artista vive del aplauso y también nosotros crecemos con esa idea y está bien equivocada, la verdad, porque uno no come del aplauso, ni la renta se paga del aplauso y pues ahora a la distancia me parece que justo es un error verlo así porque mi trabajo me da muchas satisfacciones, pero también tiene que darme retribución económica para mi bienestar y que pueda seguir haciéndolo, ¿no? Y con eso cierro. Gracias.